Lo mejor del deporte lo encuentras en Jaboline Deportivo. Jaboline con Deposit Gel, protegiendo motores por generaciones. El sol y el calor de Guayaquil nos acompañan en este día para poder conversar con uno de los importantes árbitros del fútbol ecuatoriano. Hay muchas cosas que conversar, muchas cosas por analizar. Los invitamos a que vean junto a nosotros lo que es la entrevista para los rostros del fútbol de Omar Ponce, aquí en su domicilio. Nos encontramos con Omar Ponce, un nuevo invitado de los rostros del fútbol, por supuesto, por Jaboline Deportivo. Don Omar, muchas gracias por la aceptación a esta entrevista. La verdad que es un placer porque no cabe duda que estoy junto a uno de los mejores árbitros de estos últimos tiempos en nuestro fútbol ecuatoriano. Y ahora con muchas cosas por conversar, muchas cosas por analizar, porque tenemos entendido que esta semana usted dio mucha noticia en cuanto a este retiro ya confirmado del arbitraje. Primero, bienvenido y muchas gracias. No, a ustedes la bienvenida se las doy yo a mi hogar, muy complacido de poderlos tenerlos acá. Y bueno, sí, fue una noticia, no de último minuto, se la venía pensando, pero indudablemente en el momento que tomé la decisión final fue muy duro para mí. Vamos a hacer una cronología de esta entrevista. El inicio, el durante y ya después de esto, ¿cómo se siente? Pero, ¿cómo usted inicia en el arbitraje, don Omar? Bueno, ingresé por una recomendación de mi hermano. Él era estudiante en la Facultad de Educación Física en FEDER. Me dijo que había esta opción. Yo era, digamos que un futbolista frustrado. Llegué a jugar hasta segunda categoría. Por tema de edad ya no tenía más chance. Entonces habría esta oportunidad. Ingresé a un curso. No sabía, fue por el año 98. Y bueno, ahí empezó mis primeros pasos. Me gradué en aquella época. Mi primer torneo, que aún me acuerdo, es el Interbarrial de fútbol. Pude debutar, indudablemente errores, muchísimos errores, pero de ahí se fue desarrollando la carrera. Usted comenzó como en su era de futbolista, o por lo menos soñador para ser un futbolista. Comenzó como delantero, era un arquero. ¿Cuál era su posición? Bueno, defensa, me imagino que por la talla. En aquella época yo jugaba en Filancar. Me acuerdo mucho de mi entrenador, el Chamo Flores, el uruguayo Washington Guarino en aquella época. Fue una experiencia bonita, pero en el fútbol como en el arbitraje, siempre esto es el sacrificio. Probablemente no tuve tanta suerte en el fútbol, pero creo que Dios me bendijo con haber escogido la otra opción. Ahora, el tema del arbitraje, ¿usted ya lo quería hacer? ¿Usted lo fue aprendiendo, lo fue asimilando que podría ser una de su profesión a futuro? ¿O usted ya tal vez al comenzar su pequeña carrera como futbolista se dio cuenta de que el árbitro podía ser esa carrera ideal para usted? Bueno, indudablemente en aquella época era difícil saber si era mi profesión. Yo también tenía otra actividad profesional. A pesar de que tenía 18, 19 años, tuve la suerte de trabajar en una empresa automotriz importante en el país. Y mi prioridad, evidentemente, era mi trabajo. Pero el tema del ascenso se fue dando muy rápido. En realidad no me di cuenta. Parecía que los instructores en aquella época veían talento en mí. Y fui avanzando hasta que llegó un momento en mi vida llegué a la segunda categoría y por temas de tiempo ya se me dificultaba un poco mi trabajo. Entonces, en el año 2006 hubo la opción de subir a primera y me pusieron a escoger, digamos, de una u otra manera. En aquella época mi jefe me dice, bueno, o el arbitraje o el trabajo. Y creo que decidí por la segunda. Lo cierto es, Omar, que una de las cosas más difíciles dentro del fútbol es ser árbitro. O sea, no me imagino un error fundamental en un partido que decida mucho y después lo ves, no sé si antes era esto,
pero ves el error. O sea, como árbitro tú ves el error y después está el tema del miedo. No sé si usted algún momento sintió un miedo tal vez por algún error que usted haya cometido. Sí, esto del miedo o la presión que uno siente a dirigir un partido se da. Yo creo que indudablemente esto es en el inicio de tu carrera, tú cometes muchísimos errores. Probablemente la presión televisiva cuando ya estás en otro nivel te puede afectar más, pero yo creo que con el tiempo uno va perdiendo ese miedo escénico, los errores uno los asimila en su momento, pero bueno, es una cuestión que creo que todos los árbitros pasan por lo mismo. ¿Tuvo algún referente del arbitraje en sus inicios como referee dentro de todo esto que es el contexto ecuatoriano? Sí, sí, porque lamentablemente en esos años, disculpa que siempre voy a hablar hacia atrás, venían árbitros extranjeros a dirigir nuestro campeonato. Entonces, también me acuerdo que había partidos de reservas y las reservas se jugaba antes del partido de primera. También se hacía, si uno iba de cuarto árbitro del partido de la reserva, pasaba a ser automáticamente cuarto árbitro en el partido de primera. Entonces, varias veces me tocó ver árbitros de la talla de Oscar Julián Ruiz, Gustavo Méndez, La Rionda, me acuerdo tanto, y siempre me incliné hacia ese tipo de arbitrajes, digamos que del Río de la Plata. Bueno, Oscar es colombiano. Baldassi. Baldassi, sí. Imagínate, un día llegó Horacio Elizondo a pitar y la gente lo aplaudía, todo el estadio lo aplaudía. Yo no sé, la idiosincrasia nuestra siempre da para que el extranjero sea mucho mejor visto, digámoslo de esa manera. Y esa fue mi línea. Evidentemente ellos eran árbitros top en su momento y eso fue lo que siempre me ha gustado, el arbitraje del Río de la Plata, se podría decir. Ahora, dentro de esos referentes que usted menciona, en el arbitraje ecuatoriano, de un antes, durante y un después, el antes de Omar Ponce cambió ahora ya lo que es actualmente lo que es el arbitraje ecuatoriano, ¿cambió bastante o no? Hemos tenido grandes árbitros con la historia, pero lamentablemente no había un apoyo como lo hay actualmente. Los inicios siempre han sido difíciles. Ahora ser árbitro, inclusive hasta las canchas de fútbol son sintéticas, hay policías, se ve muchos chicos jugando pelota, pero en aquella época no. Yo me acuerdo que era muy complicado, a pesar de que habían buenos árbitros en nuestro país, no tenían el apoyo como se lo tiene ahora. Ya dentro de su carrera como árbitro profesional en nuestro país, ¿algún partido que lo haya marcado, no por algún error, porque después viene esa la pregunta, pero algún partido que usted lo haya marcado por su buen arbitraje y tal vez, porque tal vez tiene un ojo usted de futbolista, y ese partido que usted lo sintió más también como hincha porque estaba tan bueno, algún partido que usted se acuerde? El clásico, un clásico, creo que fue el primer clásico 5-0. 2012. 2012, tuve decisiones importantes, todas en sí fueron decisiones bien tomadas. Tuve la felicitación en esa época de la comisión de árbitros. Yo sé que para un equipo fue difícil recibir 5 goles, pero las decisiones que tomé fueron casi que impecables. Expulsé a 2 jugadores, creo, un penal me coge muy cerca. O sea, son cosas que uno las lleva, ¿no? Las lleva siempre. Y además de eso, tengo el partido de mi debut, que a pesar de no haber sido como creo que también hice un buen trabajo sabiendo que era un partido de primera A. ¿En qué partido usted debuta? Yo debuté en Casablanca, Liga de Quito, Macará. Me acuerdo en aquella época, el Macará le ganó a la Liga y con goles de Chucho Bolaños, me acuerdo estaba Marvin Pita, Gavica jugaba en ese equipo. Vemos a un Omar Ponce que lo tiene bien guardado, que viene bien escrito todos sus recuerdos y está muy bien. Ahora, un error que usted lo haya marcado y tal vez haya dicho, chuta, como lamentablemente cometí este error y me van a enjuiciar dentro de los comentarios. No, errores muchísimos, créame. Pero el quien más lo haya marcado. Es un partido en el Hokkaido. Melé jugaba de local en ese estadio con Liga de Quito. Hubieron 2 penales que no los pité, a pesar de que el equipo visitante ganó.
Eso sí me dolió mucho cuando pude observar las imágenes. Evidentemente tuve un llamado a la comisión de árbitros también para la respectiva, no sé si para la respectiva jalón de orejas, digamos, ¿no? Pero sí fueron errores que realmente fueron muy groseros. Ahora, ya dentro de lo que pertenece a la cronología de un árbitro dentro de un partido, el antes, durante y después, ¿a ustedes les recomiendan ver sus errores o tal vez las jugadas polémicas después del partido o tal vez en el entretiempo? ¿Es recomendable eso para el árbitro? Bueno, en el entretiempo no nos recomiendan, pero evidentemente todos los árbitros tienen teléfonos y hay alguien que les avisa, digamos. O sea, no hay un televisor en el camerino del árbitro y tal vez ven la señal de televisión y ven cómo están pasando porque siempre pasan las jugadas polémicas, se puede decir, del primer tiempo. No hay un televisor dentro de su camerino, sino que ustedes, por su celular, ustedes, por la necesidad de ver lo que pasó, ustedes revisan. Sí, bueno, ahora hay televisores. Bueno, usted va a torneos internacionales y usted tiene el partido en vivo. Acá en el país, por el tema de Copa Libertadores, los equipos que juegan ponen el televisor con la señal del canal que está pasando y uno puede observar ciertas imágenes. Si es bueno o es malo, no lo sé. Yo creo que depende mucho del tema de madurez del árbitro. En lo personal me gustaba ver para bien o para mal, para poder corregir en el segundo tiempo. Ahora, hay muchas, se puede decir, historias de un árbitro dentro del fútbol. Se dice que hay árbitros, con todo respeto, por supuesto, árbitros que se venden. Yo la verdad no creo eso, porque yo soy de una de las personas que cree que el fútbol siempre debe ser limpio y tal vez exista, pero yo creo que es poco frecuente eso que pasa. Árbitros vendidos, árbitros tal vez de que hayan pitado parcialmente hacia un equipo, no sé por qué interés. ¿Usted cree que existe eso en el fútbol actual? Bueno, lamentablemente... Y lo digo a nivel mundial. Sí, no, y lo hablamos con pruebas. La FIFA ha detectado este tipo de apuestas en los partidos. Han suspendido árbitros africanos, europeos. En Sudamérica no me acuerdo si haya salido una noticia de esa, pero... Hubo un episodio de Conmebol con Carlos Amarilla, ¿se acuerda? Con Carlos Amarilla, que al parecer tenía tal vez algún tipo de registro tal vez de estas anomalías. No, yo creo que salió eso en la prensa más que sensacionalismo, digámoslo de alguna manera, porque Carlos terminó su carrera y no tuvo ningún problema. Pero en lo otro sí, la FIFA sancionó de por vida a varios árbitros. Uno de ellos, antes del Mundial de Rusia, estaba seleccionado un árbitro y lo suspendieron de por vida al detectar algún tipo de anomalía en un partido. ¿Por qué nos cuesta, Omar, nosotros tener de manera más frecuente, y le digo, qué sé yo, en cada semana o en 2 partidos cada semana de Copa Libertadores o Copa Sudamericana, tener árbitros ecuatorianos participando? Bueno, una pregunta difícil, la verdad es que estoy al otro lado. Pero yo creo que la calidad se la tiene. Evidentemente creo que hemos estado en un bache a nivel internacional y los compañeros lo asumen. Yo lo asumía también, hasta hace ahora poco asumíamos ese problema. Vemos árbitros de otras nacionalidades que, para hablarlo de una manera que se entiendan, han estado inferior a nosotros. Ahora vemos que tienen 3, 4 ternas en partidos de Copa. No sé si las designaciones de eso te digan o hagan algún tipo de valoración, pero evidentemente es así. Se está trabajando, los referentes tenemos en el país, indudablemente falta muchísimo que hacer. Hace unos años atrás éramos 3, 4 árbitros que dirigíamos. Ahora, bueno, los tiempos cambian, indudablemente hay que trabajar. Ahora hemos conversado también con varios de ellos y han asumido su rol y seguro en los próximos meses o en los próximos años ya volveremos a tener ese espacio. Siguiendo con la entrevista en cuanto al durante la carrera de usted como árbitro, justamente en la previa de esta entrevista hablábamos de que hay perjuicios, ¿no? De que hay perjuicios, de que hay tal vez temas que analizar en cuanto a los jugadores. Hablábamos de los jugadores que, no quiero decir violentos, porque para mí no lo son. O sea, es una cuestión más personal. Para mí son los típicos jugadores bruscos, los que van al balón y tal vez van
al cuerpo, para desestabilizar. Bueno, esa clase de jugadores hay, tal vez también los jugadores que son un poco boquilleros con el árbitro, comienzan como referentes, tipo Sergio Ramos, tipo en su momento Maldini también en el Milan. ¿Es cómo ustedes lo manejan o cómo usted lo manejó en su carrera? Tal vez un jugador volante 5 que sabe de que cómo juega. ¿Ustedes tienen un control específico sobre estos jugadores? Bueno, pasa exactamente igual los jugadores hacia nosotros. Ellos saben quiénes va a dirigir, hacen un estudio, me imagino yo, ahora ellos estudian todos los movimientos de su adversario, imagino que también del árbitro, y nosotros hacemos exactamente lo mismo. No vamos predestinados a tomar decisiones drásticas en la primera acción, pero sabemos qué tipo de jugadores hay. Indudablemente, dentro de la planificación del árbitro, todos estos pequeños detalles se los encuentra. Ahora, dentro de toda la planificación, ¿hay algún jugador difícil que usted tal vez diga, bueno, no sé si con el prejuicio o con la aceptación de decir, ojalá que no me toque, pero usted sufría cuando con un jugador específico acá dentro del fútbol ecuatoriano? Sí, sí, pero años atrás. Ahora no, pero años atrás me topó la época de Giovanni Espinosa, de La Sombra, Edwin Tenorio. Sí, para las mayores con Tenorio. Eran jugadores, bueno, referentes del fútbol ecuatoriano, importantes, pero por su juventud probablemente pecaba de ingenuo, digamos, ¿no? Se asustaba por cualquier cosa, pero yo creo que el árbitro en su madurez va llegando jugadores de cualquier tipo y uno tiene diferentes tipos de estrategias para poder tratarlos. Hay una pregunta que seguramente muchos quieren que la haga, y más que todo a usted, que es un referente de nuestro arbitraje, el tema del VAR. ¿Es una verdadera ayuda para ustedes? ¿Es un verdadero comodín dentro de su rendimiento como árbitro? ¿O tal vez es el inicio de un futuro que no es tan prometedor para el árbitro en el fútbol? Bueno, yo estoy a favor de la tecnología, sea cual sea. El VAR, este experimento o invento, sin duda llega para mejorar o elevar los niveles de acierto. Yo no creo que esto sea que vaya en desmedro del árbitro, más bien yo creo que es una herramienta útil. Indudablemente hay temas que van a pulir. Sé que constantemente están en temas de actualizaciones o cursos que le llaman VAR para pulir ciertas cosas, ¿no? Una de esas cosas podría ser la demora del tiempo para tomar una decisión o en qué situaciones puede meterse exclusivamente. Entonces, yo creo que es una herramienta útil, sobre todo porque hay justicia, ¿no? Si se la utiliza mal o se la utiliza bien, bueno, ya ese es otro tema. ¿Usted cree que un árbitro siempre, ante la duda, siempre tenga que ir a acudir al VAR? ¿O piensa todavía de que el árbitro tiene esa potestad de, aunque tenga el VAR, no acudir exactamente a ello, sino que decidir por lo que él vio o por lo que él tiene una percepción sobre tal jugada? No, yo creo, ahí sí soy radical. Si yo tengo alguna duda y tengo una herramienta costosa, una herramienta que se ha trabajado, se ha hecho varios experimentos para poderlo tener, para poderlo tener al uso del fútbol, hay que ir. El entrenamiento, yo creo que es el entrenamiento del árbitro para VAR, es lo que ocasiona que un árbitro acuda y otro no. He podido ver la Liga Española, veo el torneo de la Copa Libertadores, Liga Inglesa, y es lo que usted dice, hay unos que se acercan, otros no, porque depende de la situación que pase, ¿no? En el Mundial, un árbitro sudamericano consideró que no era mano, el VAR analizaba la jugada, le recomendaba probablemente que la vaya a ver, pero él en su sano juicio creyó que no era oportuno. Le fue bien, digamos. Pero hubo otro que no le fue tan bien. Pitana en el Mundial. Sí, y otro que iba con el cartel de dirigir hasta la final, lamentablemente de un juego no pasó. Entonces, esas cosas son las que hay que probablemente pulirlas. Ya para llegando a la parte final de esta entrevista, ¿qué le falta al árbitro? Y por supuesto, ¿qué podemos esperar de Omar Ponce ya dentro de esta nueva faceta? Hay que recalcar que, y lo que íbamos a mencionar dentro de la entrevista, hoy usted se retira por una dolencia en el talón de Aquiles, ¿no?
Para explicarnos un poco de lo que a usted le pasa. Bueno, esta dolencia la vengo padeciendo desde el 2016. En partidos comencé a sentir un pequeño dolor, no le tomé mucho asunto. Seguía pasando el tiempo, ya me costaba inclusive caminar, busqué a los médicos y ahí se detectó el problema. En el 2017, con la ayuda de los doctores, hubieron amigos doctores que estuvieron pendientes siempre, pero ya había muchas cosas que hacer. O sea, había terapia, había tratamientos de células madres, no sé, un pocotón de cosas que ya me costaba, infiltraciones. Terminé pitando la final 2017 casi que como una momia, digamos, ¿no? Y eso no es bueno. El árbitro tiene que estar siempre 100% listo y dispuesto para un partido de fútbol. No puede entrar con ese tipo de limitantes. Y el 2018 fue un año de altos y bajos por ese problema. Por problemas físicos. No podía entrenar, me costaba. Y llegó un momento que tuve que pedir una licencia. Fue a finales del año pasado que no pude dirigir casi partidos al final. Bueno, y ya venía pensando este temita y me costó mucho. Lamentablemente dio para que ponga mi renuncia porque creí necesario de que mi puesto puede ser ocupado fácilmente por un árbitro joven. Y bueno, acá estamos, desde la otra orilla. Ahora, dentro de eso fue una decisión difícil, ¿no? Seguramente decidir todo esto. Sí, indudablemente me costó. No te voy a negar que costaron lágrimas en su momento, pero hay que dejarlo ir, como hablamos. Hay que dejarlo ir, la vida sigue y una nueva etapa está por venir. ¿Qué podemos esperar durante esa etapa, Omar, ya dentro de verlo al señor Ponce dentro de esta etapa como parte de la Comisión de Árbitros? Bueno, soy instructor nacional por parte de la Comisión de Árbitros. Mi objetivo es trabajar con los árbitros de primera, buscar talentos. Indudablemente no va a ser un trabajo fácil. Fueron mis amigos hace poco. No soy instructor, ahora lo soy. Tengo que prepararme. Ahí vienen cursos internacionales para poder pulir ciertas cosas. Entonces, buscamos reinsertar, como tú dijiste hace un momento, al arbitraje a nivel internacional. Y por qué no, en el próximo Mundial tener presencia ecuatoriana. Bueno, hemos llegado a la parte final de esta entrevista con Omar Ponce. La verdad que ha sido un placer, Omar, que nos recibe en su domicilio. Le he estado marcando todos estos días para poder tener esta entrevista, pero bueno, hemos podido conversar con Omar. No nos cabe duda que es un referente del arbitraje ecuatoriano y que seguramente le va a ir muy bien dentro de la comisión. Muchas gracias, Omar. No, ustedes son bienvenidos siempre a mi hogar. Y bueno, deseándole muchos éxitos en su programa, sabiendo de que es de los mejores, lo que he podido ver dentro del ambiente deportivo futbolístico. Ha sido un placer, nos encontraremos en una próxima ocasión dentro de los rostros del fútbol por Jabolini Deportivo.